Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Y mi nombre es Marco. y bienvenidos a Cerberus Podcast. Me complace darles la bienvenida al primer episodio de Cerberus Podcast. Nosotros somos dos programadores, dos aficionados a las ciencias de la computación, que decidieron abrir este pequeño espacio para hablar precisamente sobre programación, computación, tecnología en general. Nosotros pretendemos darle voz a lo que creemos no tiene actualmente voz en Internet. Creemos que el mundo de la programación se ha vuelto bastante mainstream, ha seguido muchísimo la cultura pop y hay cosas que básicamente no se dicen. No se dicen y nosotros creemos que tenemos, digamos, la experiencia necesaria como para darle voz a todo esto. Entonces, bueno, este pequeño espacio va a ser basado lógicamente en nuestra experiencia, en nuestras vivencias como programadores, como entusiastas de la ciencia de la computación y espero de verdad lo disfruten. Sí, este espacio es para compartir nuestra perspectiva con respecto a distintos temas dentro de la programación. Y bueno, al principio es nuestra perspectiva, pero nos gustaría que en un futuro tal vez sea la perspectiva de alguien más. Podamos invitar a otra gente, podamos invitar amigos, profesores que también hacen vida como programadores y bueno, cada quien tiene una experiencia que compartir. Porque en la programación casi que cada persona tiene una experiencia totalmente distinta a la otra. Y bueno, sí, este espacio es para compartir nuestro punto de vista con respecto a la programación. Ahora, ¿por qué nosotros queremos hacer esto? ¿Por qué queremos compartir nuestro punto de vista? ¿Por qué por qué podemos hablar de programación? Bueno, yo creo que como lo dijo Juan, nosotros estamos en lo que se conoce como un desarrollador de nivel medio, diría yo, que ha estado trabajando entre unos 3, 5 años. Y bueno, básicamente ese es nuestro caso. Entonces, que para eso es este podcast, para compartir nuestras experiencias buenas y no tan buenas que hemos tenido en este tiempo como programadores. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que algo que deberíamos hacer es como dar a conocer quiénes somos o dar a conocer qué hemos hecho durante este tiempo de desarrollo en el que hemos alcanzado el nivel de un desarrollador medio en la industria, pues. Entonces, para eso, pues, sabes, si quieres, empiezas tú, Juan, te pregunto, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu experiencia y cómo llegaste a ser un desarrollador de nivel medio profesionalmente? Bueno, mi primer contacto con la programación, digamos, con este mundo, fue ya en la vida universitaria. Yo mientras estuve en lo que en Venezuela se llama el bachillerato, que es la secundaria, lo que va antes de la universidad, yo no tuve ningún acercamiento con la programación. Sin embargo, pues sí, era el típico adolescente que le gusta la computación, que le gustan las computadoras y bueno, eso me llevó a empezar o a tomar la decisión de estudiar ingeniería de sistemas, que era lo más cercano a eso que tenía, digamos, en mi ciudad, en Mérida, o en nuestra ciudad, en Mérida. Y para mí fue un choque bastante, fue un choque grande, debido a que lo que yo creía que era computación no era lo que yo pensaba. Me acuerdo cuando nosotros entramos a la universidad, nos dan una pequeña charla de lo que es la carrera, qué se hace en la carrera. Esa charla duraba 2 días.
Sin embargo, en la primera nos mostraban como a la gente de ingeniería de sistemas nos sacaron aparte y nos llevaron a un laboratorio de computación. Cuando los profesores y los estudiantes, que habían estudiantes más avanzados en la carrera, empezaron a hablar, yo me di cuenta de que me había inscrito en la carrera distinta. O sea, yo me había inscrito en una carrera que no pensaba lo que era. O sea, yo no sabía en realidad qué se hacía ahí. No sabía, pues digamos, que también falta de mi parte no haberlo investigado antes, ¿no? Pero en ese mismo instante que yo supe que no era lo que yo pensaba que era, también supe que ahí era donde debía estar. O sea, ese fue mi primer clic. Escuchándolos hablar a ellos, yo dije, bueno, no es lo que pensaba, pero es mejor de lo que pensaba. Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto. Ahorita, pues bueno, dadas las circunstancias del país, de Venezuela, eh, quedamos más o menos entre el séptimo y octavo semestre. Y, y bueno, debido a la situación se paró ese pregrado. Yo ahorita estoy estudiando Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Y, y bueno, la decisión también de buscar de nuevo la ciencia de la computación fue por esto, ¿no? Por el amor a la computación, el amor a la programación, el amor a todo este pequeño mundo o gran mundo. Y bueno, eso fue lo que me llevó a irme también por la ciencia de la computación. Ahora, en cuanto a la experiencia laboral, pues ahí sí compartimos bastante. Bueno, si bien también compartimos el pregrado en ingeniería de sistemas, eh, también compartimos experiencia laboral. Yo trabajé en una empresa durante 3 años, que es actualmente el trabajo de Marco. Bueno, 2 años y un poquito más, no 3 años. Ese es actualmente el trabajo de Marco. Yo me salí en octubre del año pasado, si no me equivoco. Y bueno, después de esa empresa, pues empecé trabajo como freelancer, trabajé en otra empresa también, no a largo plazo, sino a corto plazo, una empresa llamada Patscale. Y bueno, han sido así, contratos a mediano y corto plazo, donde, pues bueno, he tocado distintas cosas. Em, ¿Tú qué estás haciendo ahorita? O sea, sabemos que, sé que estás en el trabajo, en la misma compañía que donde yo me salí, pero ¿qué estás haciendo ahorita? Sí, actualmente mi trabajo principal es ese, donde comencé con Juan y sigo ahí. Actualmente estoy dedicado 100% a ese trabajo, eh, porque en el tiempo que estuve ahí también hubo algunos momentos, algunos periodos donde lo alterné con alguna experiencia freelancer y a pesar de que fue muy enriquecedor, simplemente tener dos trabajos de programador no es algo que cuadre, o sea, es algo extremadamente complicado y difícil de hacer. Entonces actualmente simplemente estoy dedicado 100% a ese trabajo y voy a regresar a la facultad. Como Juan les dijo, nosotros nos conocimos en la Universidad de los Andes, estudiando un pregrado de Ingeniería de Sistemas. Y eventualmente yo me tomé como que una especie de super año sabático, o sea, no sé cuánto tiempo duró en realidad, pero sí me retiré de la universidad por algún tiempo considerable. Y ahorita voy a regresar. Ahí fue donde conocí a Juan. Al igual que él, yo tampoco tenía idea de lo que era la programación o lo que era la computación, nada de eso. De hecho, yo creo que fui como la gran mayoría de los que entró a la universidad pensando que iba a reparar computadoras, abrir el cajetín y reparar no sé, cambiar un disco duro, cambiar una memoria RAM, algo así. Pero la verdad es que el mundo de la computación es algo totalmente distinto y que solo lo conoce la gente que está dentro, pues. Entonces Juan y yo nosotros nos conocimos ahí, luego empezamos a trabajar en ese espacio que Juan les comentó. Actualmente sigo ahí y pues chévere, ahí estamos haciendo cosas bien interesantes. Ahora bien, en ese trabajo empezamos Juan y yo hace un par de años ya.
y nosotros empezamos en ese trabajo siendo estudiantes, alrededor del tercer semestre de la carrera, o sea, terminando el tercer semestre de la carrera, ingresamos a ese trabajo. Ahora, ¿cómo ingresamos a ese trabajo? Pues fue fue gracias a uno de los profesores que nos dio una materia de programación de estructuras de datos, o sea, una introducción a las estructuras de datos y algoritmos. Ese profesor, al terminar la materia, quedó muy contento con el proyecto que hicimos y nos pasó el contacto de que se estaba buscando programadores. Entonces, Juan, no sé si quieres compartir cómo fue esa experiencia para ti. Sí, bueno, todo empezó por ese proyecto que hicimos, ¿no? O sea, nosotros formamos un grupo de trabajo con dos personas más y decidimos hacer un proyecto de inteligencia artificial. Era un proyecto que jugaba el clásico Dota Box, pero el tema era que ese proyecto tenía que tener el contrincante, ¿no? Tenía que tener una inteligencia artificial que jugara contra la persona. Recuerdo que logramos hacer el, ajá, logramos hacer el proyecto y quedó bien, la inteligencia artificial quedó bastante, o sea, quedó bien hecha, lograba jugar y lograba ganar casi siempre. Y sin embargo, obviamente, pues el proyecto tenía muchas cadencias en otras cosas. Los algoritmos que utilizamos no eran óptimos, tardaba demasiado, etcétera. Pero se logró. O sea, fue como la primera introducción a la inteligencia artificial. Y en base a eso, pues el profesor, al profesor de esa materia lo contacta este startup y le dice que necesita un programador. O sea, la empresa quería contratar a nuestro profesor. Nuestro profesor, sin embargo, estaba en dedicación completa a la universidad y decide rechazar la oferta. Pero le dice al CEO de la empresa que hay dos estudiantes que quizás sí puedan tomar el trabajo. Esos estudiantes éramos Marco y yo. Y bueno, él nos comenta la idea, nos comenta sobre este trabajo. Y bueno, yo de buenas a primeras le dije que sí. De buenas a primeras, por quizás ignorancia, ímpetu, inocencia, quizás, no sé. Le dije que sí de buenas a primeras. Yo ni sabía de lo que se trataba. Me acuerdo que el profesor nos dice, no, es un trabajo en programación funcional y haciendo Natural Language Processing. Y yo no tenía ni idea de lo que él me estaba hablando, no sabía qué era la programación funcional. Nosotros habíamos visto nada más programación orientada a objetos y programación estructurada. Y yo no tenía ni idea de lo que era programación funcional. Yo dije, bueno, quizá tenga que ver con funciones. Y le dije, no, sí, de una vez. O sea, le dije que sí de una vez. Sin embargo, Marco pues siempre ha sido más cuidadoso que yo en ese aspecto y en todos quizás. Yo me dejo llevar más por las cosas y Marco sí se pensó más las cosas, ¿no? Yo recuerdo que tú dijiste que no, incluso. Dijiste que no en ese momento. Sí, yo creo que nos complementamos en ese aspecto. Juan es más atrevido y yo soy un poco más precavido, entonces nos complementamos. Sí, al principio, pues obviamente dije que no, porque cuando el profe se acerca y me dice que este trabajo requiere saber de inteligencia artificial y me pregunta qué es lo más avanzado que conoces tú de algoritmos, yo bueno, en un tercer semestre no sabía ni qué responder. Sin embargo, Juan sí se entrevistó con el CEO de este startup y bueno, le dieron la oportunidad y le dijeron que si conocía más gente, les comunicara. Y bueno, entonces Juan me dice, no, mira, yo me entrevisté con el CEO, y voy a empezar a trabajar ahí a partir de la otra semana. Y me dijo que si había más gente que les dijera. Y ahí es cuando, bueno, digo yo, bueno, si Juan va a estar, yo también voy, y así estamos los dos y nos acompañamos y vemos qué tal es esta cuestión. Lo cierto es que a pesar de que la idea de la startup y la idea detrás de ese equipo de trabajo era la inteligencia artificial, crear un modelo o entre comillas, un dispositivo de lenguaje, o sea, si bien eso era cierto,
la realidad es que cuando tú entras a trabajar hay muchas partes en las que puedes empezar a contribuir sin tener que saber cosas avanzadas. Es decir, porque al final hay muchas partes que se componen de código y tú tienes las herramientas necesarias para enfrentar el código. Tú sabes lo que son funciones, sabes lo que es entradas, salidas. O sea, tienes ya el contexto para empezar a contribuir. Tal vez no en el core de inteligencia artificial ni en el core más complejo, pero sí en partes adyacentes. Y de esa manera poco a poco vas ganando experiencia, poco a poco vas entrando en el equipo, poco a poco vas contribuyendo. Y mientras ese tiempo pasa, vas agarrando el contexto de negocio, pues el contexto de la idea, el porqué de esa iniciativa. Entonces, bueno, ahí empezamos Juan y yo y creo que fue una experiencia bastante positiva. Quien estaba detrás de eso es una persona extremadamente inteligente. Yo diría que, o sea, yo diría que me quedo corto al decir extremadamente inteligente y bueno, no sé si Juan quieres expandir o entrar más a fondo en lo que fue esa experiencia, en cómo fue arrancar ahí, en cómo fue empezar a adquirir experiencia profesional en ese trabajo. Sí, bueno, como comentamos, eso fue en el tercer semestre, ¿no? O sea, uno en el tercer semestre está muy, muy nuevo en el mundo de la programación y en general. O sea, yo tenía 19 años, algo así. O sea, estaba bastante inmaduro en todos los aspectos. Y, y bueno, como tú dices, quien nos contrata, el CEO de la empresa, es una persona que tiene demasiado recorrido, tiene demasiada experiencia. De hecho, ahorita tiene un cargo muy importante en una empresa muy grande. Y, y él, o sea, cuando empieza a hablar con nosotros, él sabe, o sea, él no solamente es inteligente en el mundo de la programación, creo que es una persona con habilidades sociales importantes, en el sentido de que él conoce, o sea, sabe contratar, sabe gestionar, digamos, el equipo. Entonces, él sabía con quién estaba tratando. O sea, él sabía que, que éramos dos personas muy nuevas, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero él sí entendía que teníamos muchas ganas de empezar a trabajar. Y creo que eso fue lo que a él le llamó la atención, ¿no? De hecho, yo recuerdo que en la entrevista constó de dos partes. Una, que fue una prueba de código, esa fue la segunda parte. Y la primera fue entrevistarnos con él. Pero él, en lugar de preguntarnos cosas como qué sabíamos y ese tipo de cosas, yo me acuerdo que, bueno, al menos a mí me preguntó mucho sobre quién era yo, qué hacía. Digamos, él buscaba ver cuál era mi perfil de persona en lugar de mi perfil como programador. Pues porque él sabía que si empezaba a preguntar cosas técnicas, yo no tenía conocimiento de ellas y, y digamos, me iba a agarrar débil en ese lado. Entonces, él en vez de buscar eso, buscar esas preguntas, me preguntó más quién era yo, qué hacía, qué cosas me gustaba hacer. Incluso me preguntó cosas como si me gustaban los videojuegos y ese tipo de cosas. Digamos, quería evaluarme más como perfil, como adulto o nuevo adulto que como programador. Entonces, eso fue bastante importante. Y debido a eso, pues él no... Yo no sé si tú te acuerdas el primer proyecto que nos tocó, seguro si te acuerdas. Me acuerdo que fue un parser de JSON a Markdown y viceversa. Eh, y él nos pone en este proyecto porque él nos quería empezar a enfocar en el trabajo como tal. Cuando Marco y yo entramos al trabajo, si bien entramos juntos, no entramos en el mismo lugar del startup. Quizás, digamos, de alguna forma, entramos como en distintos departamentos, por así decirlo, en distintos módulos. Entonces no empezamos a trabajar juntos, pero él nos pone como una especie de proyecto de prueba o más de prueba era como para ver cómo codeábamos, cómo hacíamos las cosas. Y fue eso, un parser de JSON a Markdown. Yo no sé si tú te acuerdas de ese proyecto, Marco. Sí, sí me acuerdo.
Este, pues lo escribimos en escala, ¿no? Porque entramos en componentes distintos, o sea, echar código en componentes distintos, pero ambos componentes estaban escritos en escala. Entonces, recuerdo que, o sea, se definió como que la estructura del JSON, no me acuerdo, y, o sea, cómo eso mapeaba a un Markdown, o sea, elementos de Markdown. Y sí recuerdo que utilizamos los parsers combinators de Scala, que Scala ya tiene ahí en su standard library, tiene unas librerías para hacer parsers y la cuestión. Entonces, sí me acuerdo, sí recuerdo. Bueno, y de hecho ese proyecto está en nuestro GitHub, ¿no? Ese proyecto todavía vive ahí. Cónchale, yo creo que sí. O sea, no me atrevo, no estoy 100% seguro, pero creo que sí está ahí. Entonces, bueno, esa no solamente fue nuestro primer acercamiento con el trabajo, con el lenguaje, con un nuevo paradigma, sino también fue nuestro primer acercamiento con cosas como pruebas unitarias, trabajar en equipo en un ambiente real, que eso fue bastante importante. Y, y bueno, y como dice Marco, si bien no estábamos haciendo Natural Language Processing, no estábamos haciendo inteligencia artificial hasta el momento, estábamos teniendo un pequeño acercamiento. O sea, él nos quería trazar el roadmap hacia lo que iba a ser nuestro primer acercamiento. Y de hecho, tardamos bastante en tocar el Natural Language Processing, ¿no? O sea, tardamos bastante en adentrarnos a ese mundo. Sí, así es. Incluso hoy hay partes del roadmap que para mí son invisibles, ¿no? O sea, hay partes que solamente conoce Edilmo, cómo se van a relacionar unas cosas con otras. Edilmo es el nombre de esta persona. O sea, hay partes que a mí se me escapan y que a las demás personas del equipo también se le escapan y que es solamente él que tiene experiencia en esto del machine learning y esa cuestión. Él es quien sabe cómo eventualmente eso va a conectar. Pero sí, toma tiempo. Eso no es una cosa de un día para otro. Primero porque, bueno, al empezar tan jóvenes, o sea, primero tienes que familiarizarte con el lenguaje, con buenas prácticas de desarrollo, con los build systems, con cómo es un proyecto en la vida real, cómo conviven varios proyectos, interactuando entre sí como servicios, distintos componentes de software, la arquitectura. O sea, eso lleva tiempo. O sea, lleva tiempo familiarizarte con lo que es un proyecto real, con una arquitectura de software que está ahí. Lleva tiempo extenderla, mejorarla, resolver bugs, incluir nuevos componentes. Y por supuesto que el tema del machine learning y la inteligencia artificial lleva muchísimo más tiempo porque no es solamente programar, hay un montón de contexto que hay que ser aprendido. Entonces sí, lleva tiempo y es una carrera de resistencia. Y él sabía que teníamos mucho que estudiar también. Él sabía que teníamos mucho que... O sea, había muchos conceptos no ligados a la programación, ligados al lenguaje natural que debíamos conocer. De hecho, en el equipo no solamente habían programadores, habían lingüistas y habían como que distintas disciplinas dentro de todo lo que era el startup, ¿no? Pero sí, él sabía que no solamente era programación, era un cúmulo de cosas que tampoco teníamos. Entonces, él nos llevó a adentrarnos en ese mundo y como Marco dice, bueno, digamos, él es un visionario que todo tiene sentido en su cabeza y va como soltando pequeños trozos de pan para que uno lo vaya siguiendo, ¿no? Entonces, yo creo que empezar en un trabajo a tan corta edad profesional nos cambió mucho, no solo como personas, también nos cambió mucho como profesionales. Cambiamos, bueno, al menos en mi parte cambié mucho la forma de ver las cosas, cambiamos eh, mucho el cómo afrontarnos a las cosas. Recuerdo que en ese año eh, no dormí casi, no, solía no dormir debido a que seguíamos en la universidad. Yo seguía activamente en la universidad y seguía con la misma carga universitaria que hubiera tenido si no hubiera empezado ningún trabajo, ¿no? Entonces, obviamente la carga del trabajo y la carga de la universidad era bastante carga. Y recuerdo que no dormía casi. Eso empezó a afectar mucho mi salud
Bueno, hasta que obviamente llegué a un punto donde dije que ya no podía más, ¿no? Pero ese primer año, ese primer periodo trabajando fue una locura. Y yo creo que, pues, eso deja demasiadas enseñanzas que la academia no te puede dar, ¿no? O sea, quizás la academia sí te da un primer acercamiento o quizás no, también depende mucho de quiénes sean tus mentores, quiénes sean tus guías dentro de la universidad, pero el sabor del mundo real y las consecuencias que lleva tocar una línea de código que un equipo está utilizando, que puedes dañar cosas, que puedes tumbar un sistema, que puedes tumbar el sistema en producción, todas esas cosas son bastante importantes. De hecho, Marco, tú empezaste a trabajar en algo distinto completamente a lo mío, ¿no? A mí me empezaron a mí me colocaron en los parsers, eso era un módulo que se dedicaba a parsear cosas, parsear distintas cosas, pero tú estabas en algo completamente distinto, ¿no? O sea, no sé si quieres contar un poquito de esa experiencia. Bueno, para los que vayan anotando un glosario ahí, un parser vendría siendo algo que es un componente de software o, digamos, sí, un componente de software que transforma texto en, digamos, en estructuras de datos en memoria o viceversa, ¿no? Podría ser eso, podría ser un parser. Ahora, sí, yo empecé a trabajar en un componente totalmente distinto y trabajar, o como lo dijo Juan, lo que tú ves en la universidad no se acerca ni por asomo a lo que es el mundo real. Y a la inversa también funciona. Lo que tú ves en el mundo real muchas veces no se puede acercar a lo que se ve en la universidad, porque son intereses totalmente distintos, pero en algún punto confluyen. Entonces, a pesar de que en la universidad nosotros, a pesar de estar en un semestre, yo diría que teníamos conocimientos más o menos, o sea, buenas bases de ciertas cosas, a pesar de estar en un tercer semestre. Habíamos visto ya una introducción al análisis de los algoritmos, lo que son el asymptotic notation, analizar tiempos de ejecución algunas estructuras de datos más o menos complejas, como por ejemplo podrían ser árboles aleatorizados, ¿cierto? ¿No? Ese es el nombre, aleatorizado. Como los trips, los árboles rojo-negro, ese tipo de cosas para mantener la búsqueda en log n, ¿no? Sí, árboles aleatorizados y balanceados también. O sea, pero buscan estar balanceados. Balanceados, esa es la palabra. Bien, aunque nosotros teníamos cierta experiencia con eso y teníamos la experiencia de haber escrito un proyecto donde habíamos escrito un árbol de decisión basado en predicción del juego y la cuestión, a pesar de tener esa experiencia que se adquiere en la universidad, el mundo real es una cosa totalmente distinta. O sea, en el mundo real tú te vas a encontrar con cosas que son, por ejemplo, los build systems de un lenguaje, cómo se estructura todo el pipeline de compilación, de building, de pruebas, toda esa cuestión de un proyecto, cómo los proyectos son dependientes entre sí, cómo se empaqueta eso, cómo se distribuye, cómo haces para ponerlo en producción, por ejemplo, utilizando alguna tecnología como Docker, montar eso encima de Kubernetes. O sea, un montón de cosas en el mundo real que en la universidad simplemente no lo vas a ver por falta de tiempo. Y más nosotros que estudiábamos en una facultad de ingeniería donde, bueno, o sea, ves lo que es la programación, los fundamentos de la programación, ves algunas carreras de ingeniería de software, y algunas carreras de computer engineering, pero el resto es matemática y física. Entonces no da tiempo, pues. La universidad se queda atrás en ese aspecto. Y tienes que buscarlo fuera. O sea, fuera, en el mundo real es donde te vas a encontrar con ese tipo de cosas. Bien, y cuando yo entré a trabajar en ese equipo, yo entré en un componente que era un API. O sea, él exponía un servidor web y por dentro tenía el acceso o tenía la escritura y lectura de base de datos, o al menos de una de las bases de datos que existían en la arquitectura completa. Ese servidor web estaba escrito en Scala, utilizaba AK
acá HTTP y ese tipo de cosas. Tenía una suite de pruebas bien implementada, o sea, era la primera vez que yo veía era la primera vez que yo interactuaba con un proyecto que tuviera pruebas de software y las pruebas de software eran buenas, o sea, había mocks de los objetos, o sea, estaban separadas por módulos, o sea, eran unas pruebas muy buenas. Entonces sí, yo empecé a trabajar en esa API, tenía las pruebas, y luego tenías las etapas de empaquetado y todo eso, que bueno, era en Java, o sea, porque Scala es un lenguaje que se compila por lo general a Java, y bueno, después eso lo empaquetas en los .jar y lo distribuyes. Ese fue mi primer contacto con un proyecto del mundo real. Sí, esas pruebas están muy bien hechas. Y en general todo el proyecto tenía sus pruebas unitarias. O sea, cada módulo eh, tenía sus pruebas unitarias. Y eso era porque, bueno, era básicamente la visión de Dilmo. Era básicamente experiencia de él que llevaba a, a tener, al proyecto a tener dicha estructura. Y bueno, tú ya contaste más o menos en qué empezaste. Yo empecé en los parsers, pero era enfocado al core del proyecto como tal. Y creo que eso fue un acierto de Ilmo, porque, bueno, algo que yo no conté es que yo hago actualmente programación competitiva. Em, Ahorita estoy, pues, bueno, dedicado a la universidad en Colombia y a la programación competitiva. Pero, claro, también hago otras cosas, ¿no? También trabajo, doy clases de algoritmos, digamos, hago algunos trabajos como freelancer de vez en cuando. Pero el hecho es que al Edilmo haberme enfocado en el core del proyecto, donde se tocaban algoritmos, donde se tocaban estructuras de datos, y, y en ese mismo instante, recuerdo que en la Universidad de los Andes se realizó un evento que fue el primer programatón en 10 años más o menos. En 10 años no se había hecho un maratón de programación en la universidad. Tenían como 10 15 años, una cosa así, que no se hacía un maratón de programación en la universidad. Y Marco y yo participamos. Entonces, justo en ese mismo momento, nosotros estábamos empezando como Mamut. Y el hecho de que a mí me haya tocado empezar en el core. Y, ha habido ese evento, pues me abrió los ojos de cuál era el área de la computación que a mí me gustaba. O sea, creo que fueron esas dos cosas, esos dos eventos que, que me hicieron a mí pensar en qué era lo que yo quería dentro de la computación. Pues, porque si bien hay muchísimas áreas dentro de la computación, yo dije, bueno, no, algoritmos y estructuras de datos es lo que yo quiero hacer, es lo que me gusta, es en donde mejor me siento. Entonces, el hecho de que Edilmo, no sé qué, quizás qué vio en nosotros, no sé, cuando habló con nosotros, no sé qué lo llevó a tomar esa decisión, no sé si fue al azar, pero sí, yo creo que nos enfocó en lo que ambos éramos buenos. O sea, a mí me enfocó en el core, donde quizás yo me podía desenvolver mejor que en el área donde trabajaba Marco. No sé qué crees tú de eso. O sea, no sé cómo él tomó esa decisión, pero creo que acertó. Sí, ahora que lo pienso, mientras Juan lo está diciendo, creo que fue así. O sea, no tengo manera de cómo decir que Dilmo lo supo, o no sé si fue que lo condicionó, pero la verdad es que pensándolo, sí tuvo como que influencia. Cuando menos tuvo influencia. O sea, Juan hoy en día es un programador competitivo. Es decir, él sabe bastante, o sea, yo lo respeto bastante, él sabe bastante de algoritmos, de estructuras de datos, de casos específicos, de algoritmos específicos, los entiende muy bien. Y bueno, ese es su día a día. Él constantemente está haciendo contests o enseñando eso a otras personas. Y cuando él entró al proyecto, el componente donde él estaba muy relacionado a eso. O sea, había unas etapas de metacompilación donde se generaba código on the fly. También había, o sea, ahí había código que trabajaba con el abstract syntax tree de Scala. O sea, habían cosas bien interesantes, habían algunas recursiones buenas.
Y Juan entró allá y sí, yo creo que eso o sea, como que lo orientó hacia donde está hoy. Y en mi caso, haber entrado dentro del API, haber entrado dentro de ese componente de software, luego ver cómo interactuaban los distintos componentes dentro del proyecto total, la arquitectura total, cómo se relacionaban, ver tecnologías como Docker, Kubernetes, toda esa cuestión. A mí me orientó más como a lo que tiene que ver con, como que con la arquitectura de software, o sea, cómo diseñar un software, cómo diseñar los objetos, cómo interactúan entre sí. Y de hecho, actualmente más o menos estoy enfocado en eso. Actualmente estoy trabajando en Python, creando una especie de sistema y es fino, pues. O sea, yo me orienté hacia eso, hacia crear los objetos y transformar los objetos del problem space, o sea, del espacio del problema, traducirlos al espacio de código y empezar a trabajar desde ahí. Y yo creo que Dimo fue muy acertado. Definitivamente cuando las personas llevan tanto tiempo dentro del software o dentro de este proceso de crear cosas a través del software, yo creo que tienen como que un tercer ojo. O sea, el nivel de intuición que tienen para entender dónde está trancado alguien, dónde está bloqueado, dónde le va mejor, es increíble. Pues, o sea, es algo que solamente se puede adquirir con la experiencia, creo yo. Y sí, definitivamente eso influenció bastante en dónde estamos hoy. Ahora, yo creo que no sé si deberíamos saltar un poco a ser más concretos con respecto a qué cosas vimos en, en nuestro primer trabajo, que, o sea, son comunes a todos los proyectos de software, y que en la universidad no los vas a ver. No sé si quieres hablar de eso o, mejor dicho, ¿qué viste en tu primera experiencia de trabajo que te ha quedado para siempre y te ha permitido atacar otros proyectos de software, bien sea como freelancer o que te permitiría atacar algún proyecto personal o algo así? Bueno, si bien yo creo que el tema de los trabajos lo vamos a tocar en otro episodio, vamos a hablar de eso con más amplitud en otro episodio. Em, ¿Qué vi en el primer trabajo? Vi, bueno, fueron muchísimas cosas, ¿no? De hecho, ahorita cuando hablaste lo de la metaprogramación, fue, fue un flashback que se me había olvidado. Ese mundo fue muy bueno. Yo no sabía que eso existía, no sabía que eso era posible. Eso fue una de las cosas que vi que se tomaba mucho, aparte en el estilo del sistema que tenía la startup para hacer el Natural Language Processing. Ese fue una de las cosas que aprendí. También recuerdo que fue mi primer acercamiento real con Git y con GitHub. Fue mi primer acercamiento real porque en la universidad también habíamos tocado un par de veces esa tecnología, pero era solamente Git pull, Git commit, Git add y Git push. O sea, hasta ahí, más nada. Y, pero acá empezamos ya éramos un equipo. Si bien no era un equipo demasiado grande el que programaba, si no me equivoco éramos cuatro personas, cuatro o cinco personas, eh, compartíamos código. Podíamos dañar cosas, habían conflictos, etcétera. Entonces, esa fue una de las cosas que aprendí. También el tema de las pruebas unitarias, el lenguaje como tal. Y algo muy importante es que Edilmo, cuando recién nos contrata, y obviamente se da cuenta de que nosotros no sabemos programación funcional, él nos manda a hacer un curso de programación funcional en Scala, que era con el todopoderoso Martin Odersky. Ese curso está disponible en Coursera. Eh, es buenísimo, se llama Functional Programming Principles and Design en Scala. Entonces, es un curso buenísimo. Imagínense un curso de C++ dictado por el creador, por Strotop, sería mundial. Bueno, esto es el equivalente en Scala. Es un curso de programación funcional dictado y creado por el creador de Scala, Martin Odersky. Entonces, bueno, él, y ahí acertó también, nos manda a hacer ese curso en paralelo a nuestro trabajo.
en paralelo a nuestro trabajo. Entonces, eso estuvo muy bien. Entonces aprendí el lenguaje, aprendí Scala, que es un lenguaje bellísimo. Aprendí ese lenguaje, aprendí, digamos, quizás en el primer periodo no aprendí el paradigma como tal, porque eh, es bastante amplio el tema. Digamos, tuve mi primer acercamiento, pues, digamos, uno con los primeros pasos dentro de la programación funcional. No me atrevo a decir que aprendí programación funcional o que soy eh, un experto en ello, pero sí aprendimos a manejarnos ahí, sí aprendimos a llevar el código en escala. Entonces, esas fueron las cosas que vi y bueno, digamos, todo esto de trabajar en un proyecto de mundo real, creo que con eso es lo que me quedo. O sea, más allá de todas las tecnologías, más allá de todo lo que, lo que aprendí dentro de la empresa, eh, fue el sabor de trabajar en el mundo real. El sabor de quizás saber que hay posibles clientes, que las cosas tienen que salir bien, que no puedo eh, hacer las cosas a medias. Esas cosas son las que me quedo. Yo no sé con qué te quedarás tú, pero yo creo que con todo, o sea, con todo lo técnico, me quedo más con eh, el trabajar en un proyecto. O sea, no sabíamos y, y en ese punto pues entendimos que era. Yo no sé con qué te quedas tú. Sí, definitivamente eso que comentas, esa especie como de metacognition del proceso, esa especie como de entender el proceso, que de hecho es súper importante, ¿no? O sea, yo fuera de ese trabajo he tenido algunas experiencias freelancer y Juan también. Y, o sea, es increíble cómo ya una vez que tienes experiencia en un proyecto real, puedes asumir otro proyecto real, incluso con diferente tecnología, con algo totalmente distinto. Puedes asumir otro proyecto siempre y cuando estés atento a los tiempos y ese tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que lo que más rescato es esa metacognition que uno se hace del proceso. Aprender a colaborar, aprender. O sea, ya sabes como que hay como una especie de conceptos a alto nivel que se trasladan a cualquier tecnología y a cualquier proyecto del mundo real. Ahora, en ese orden de ideas, de un primer trabajo, ¿qué opinas tú, Juan, de haber empezado a trabajar, digamos, en un tercer semestre de la carrera? Porque hay mucha gente que sobre todo, no sé, los padres que le están pagando la carrera a los hijos, algún tipo de cosas que al principio se oponen, ¿no? O sea, al principio, dentro de lo que es esta carrera de software y de ingeniería de software, o sea, si alguien empieza a trabajar y no tiene un título, quizás en lo que tiene que, tal vez en Latinoamérica eso es mal visto, o tal vez no esté bien considerado por muchas personas. O sea, ¿qué piensas tú del hecho de haber empezado a trabajar en un tercer semestre de la carrera? Bueno, de hecho, mi padre no estaba de acuerdo. Mi padre no estaba de acuerdo que yo empezara a trabajar. Quizás porque en Latinoamérica tenemos ese concepto de que primero estudias, te gradúas, empiezas tu vida profesional. Y yo creo que quizás también depende mucho de la carrera, ¿no? Quizás una de las ventajas de este mundo es que puedes empezar a trabajar a muy corta edad, profesional. Entonces, bueno, me acuerdo que mi padre no estaba de acuerdo con eso porque él decía, bueno, usted tiene que preocuparse por estudiar, por terminar su carrera. Pero yo no le presté atención, no me importó su opinión en realidad, y qué bueno que no me importó. O sea, no, digamos, no fue un acto de rebeldía tampoco, pero yo ya notaba que empezar en un trabajo me iba a hacer crecer. Entonces, yo noté eso y pues no le presté atención, empecé mi trabajo normal. Obviamente él tampoco, o sea, no estaba de acuerdo, pero tampoco era que no me dejaba hacerlo. O sea, tampoco era algo que le disgustara. Siempre me dejó esa decisión a mí, pues, porque yo ya empezaba a ser un adulto y toda esa cosa. Pero sí me dijo como que, no, primero tienes que terminar tu carrera y después sí trabajar, pues porque básicamente él era el que proveía en la casa, ¿no? Él era el sustento de la casa, entonces él no veía la necesidad de por qué yo tenía que trabajar.
Obviamente yo no lo hacía por el dinero, yo me acuerdo que decía, bueno, esto me gusta tanto que yo lo podría estar haciendo de gratis. Obviamente un sueldo no está mal, pero yo lo podría estar haciendo de gratis. Y esas fueron muchas de las cosas que hablamos al principio, ¿no? Yo no sé cómo fue tu experiencia con eso, ¿no? O sea, no sé si tus padres te dijeron algo, no sé. Sí, o sea, ellos también, en el caso de mis padres, también ellos son de la perspectiva, de esa perspectiva, sobre todo aquí en Mérida, que es una ciudad universitaria, donde básicamente era una, como dice la frase común por ahí, una universidad con una ciudad por dentro. Sí, o sea, ellos no estuvieron de acuerdo. De hecho recuerdo la pregunta, epa, ¿y eso es legal? O sea, como que si yo estuviera haciendo cosas raras, ¿no? Cuando empecé a cobrar mi primer salario. Usted no está metido en cosas raras, no, no, no. Ellos no, o sea, yo sé que con su perspectiva en ese entonces ellos no lo hubieran aceptado. O sea, no, no aceptado, sino probablemente ellos hubieran dicho, no, concéntrate en estudiar, concéntrate en sacar el título, que con el título llegas a la luna. En ese tiempo ellos tal vez hubieran pensado eso, pero en el tiempo actual, donde ya, bueno, ya como te digo, somos desarrolladores nivel medio, y bueno, la situación económica de Venezuela que ha pulverizado los salarios de las personas por ahí, o sea, ellos se han dado cuenta de que ese era el camino, pues. Y yo quedé con, también esa es mi opinión, yo creo que las personas que están en este mundo deberían contactar con software del mundo real a corta edad. Y no necesariamente tu trabajo, puede ser a través tal vez de proyectos open source o algo así, pero sí es necesario, porque si no, o sea, tú sales de la carrera, no sé con cuánto saldrá la gente ahorita de la carrera, me imagino que en un país normal con 24, 25, 23 años. Pero, o sea, si tú sales de la carrera sin ningún tipo de experiencia en el mundo real, créeme que no te enteras. O sea, o sea, terminas de estudiar en la universidad y nomás saliendo vas a tener que ponerte a estudiar un mundo real. Y va a ser fuerte. En cambio, si paulatinamente vas teniendo contacto con eso, teniendo contacto con comunidades, con uno o algunos proyectos del mundo real, con cómo se mueve el software, cómo se utiliza para crear cosas, este, va a ser de mucho provecho. Yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Y si no puedes trabajar, bien sea porque quieres sacar la carrera rápido, que también es válido, o bien sea porque te quieres dedicar a la academia, que también es válido, eso no impide que tal vez puedas agarrar un proyecto open source y ver cómo es el proceso. O sea, no son excluyentes. Sí, bueno, cuando hablamos del mundo real, queremos decir ambiente fuera de la academia, fuera de tu ambiente universitario, fuera de tu colegio. A eso es lo que nos referimos con el mundo real, entre comillas, porque yo he escuchado que hay mucha gente que empieza a tomar como proyectos de soluciones a, a problemas que personas cercanas a ellos tienen, digamos, he visto que mucha gente dice, bueno, yo tengo un primo que tiene una tienda que vende ciertos productos, entonces yo voy a hacer el sistema que maneja el inventario de la tienda. Entonces, esa cosa también es lo que nosotros llamamos mundo real. Quizás no se está ganando, no hay un income monetario, pero eso es lo que llamamos el mundo real, un ambiente fuera de la academia. Sí, exacto. En ese caso, poner el software, o sea, con tus habilidades de software, solventarle o darle beneficio a alguien más. También, o sea, no es necesario que sea, que te paguen por ello. O sea, por ejemplo, puede ser un proyecto open source que la gente usa, puede ser. Y entonces eso requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque, bueno, es un código que está ahí, la gente cuelga issues, que tiene un bug, que no le funciona tal cosa, cómo se le provee eso a la persona, o sea, si va a estar si va a ser cross-platform, si la persona lo va a poder descargar de un clic e instalarlo, o si por el contrario va a tener que ponerse a instalar las dependencias y hacer el building local. Luego, cómo responder a los problemas, cómo hacerlo llegar a las personas, sí, o sea, el mundo real no necesariamente implica software que lucre, que genere una ganancia, sino software que se use, una librería, cualquier tipo de cosa. Así es. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, se nos está terminando el tiempo. Sí recomendaríamos que todas las personas que empiezan en esta carrera, ya que saben programar, ya que saben
digamos, lo básico en la programación, empiecen a tener este acercamiento poco a poco con el mundo real. Eso que tú mencionas de los proyectos open source es buenísima idea. Incluso, quizás un proyecto open source es mucho más demandante que un proyecto privado, porque hay mucha más gente involucrada, o digamos, estás más expuesto. Y estar expuesto en internet, cuando tú muestras tu código, quizás puede ser, llamámoslo, difícil, entre comillas. Porque siempre hay muchas opiniones, siempre hay la persona que te dice, bueno, yo haría esto de esta forma, no lo hiciste bien, tienes mala práctica. Entonces, eso lo de los proyectos open source es muy, muy bueno. Entonces, nada, no sé si quieres decir algo más antes de concluir. No, bueno, definitivamente en episodios posteriores vamos a ahondar más en ese tema. Eh, cómo contribuir, cómo empezar a ver proyectos del mundo real y todo ese tipo de cosas. Este, pero sí, o sea, yo creo que nos quedamos con eso, que la persona que tenga esa iniciativa, o sea, yo creo que con eso cierro la idea principal de este primer capítulo, al menos para mí. O sea, esa iniciativa dentro de este mundo de la programación, todo es iniciativa. O sea, esa iniciativa de tomar ese primer empleo, esa iniciativa de contribuir, esa iniciativa de leer, de estar investigando. O sea, porque sin ella, en este mundo de la programación, nada te va a llegar. Porque es complejo, está muy ramificado, hay un montón de cosas y nada te va a llegar porque sí. Entonces, nada, va a requerir, o sea, este mundo de la programación, en nuestra experiencia, yo creo que uno de los consejos que podemos dar es que va a requerir bastante self-assessment y bastante self-discipline. O sea, estar ahí constantemente sabiendo que tienes que ser mejor. Eso es algo bueno de este mundo, que constantemente tienes que estar este, puliendo tus habilidades, tienes que estar afilando el hacha todas las semanas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que quiero dejar desde mi perspectiva en este primer episodio, que este mundo de la programación va a requerir un montón de iniciativa personal y que esa iniciativa personal las puedes empezar estando en la universidad, no estando en la universidad, mezclando ambos mundos. Anda, que si tienes luz y tienes internet, tienes todo, pues. O sea, sigue estudiando, si tienes la posibilidad, agarra un lenguaje, selecciona un proyecto open source y empieza ahí a picar código. Así es. Entonces, bueno, nada, me complace finalizar este primer episodio de Server Podcast, el primero de varios. Eh, espero que nos acompañen en los siguientes y bueno, nada, en esta pequeña aventura, en este pequeño proyecto que estaremos haciendo por acá. Entonces, bueno, sin nada más que decir, Server Podcast se despide.